Cordial saludo, mi nombre es Laura Martínez, soy del curso de trabajo de grado y en esta ocasión vengo a hacer la sustentación de mi propuesta de investigación. El título de mi propuesta de investigación es Fortalecimiento de la identidad cultural por medio de un cuadernillo pedagógico en la comunidad cuyabra del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela de Occidente en Armenia, Quindío. A continuación, vamos a ver el resumen. Con este proyecto se busca fortalecer la identidad cultural en los estudiantes de la institución educativa Ciudadela de Occidente en Armenia, Quindío, por medio de la elaboración de un cuadernillo que contenga los saberes ancestrales y cuyabra. Dentro de este cuadernillo se quiere trabajar un recorrido histórico por el territorio y la cultura de esta cultura cuyabra, pasando también a hacer un recorrido por los indígenas y las diferentes poblaciones indígenas que viven en este territorio y cómo estos saberes ancestrales se manejan hoy en día con la modernidad y cómo se transmiten de generación en generación. A continuación, podemos ver el planteamiento del problema y la pregunta problema. Antes de leer la pregunta problema, me gustaría que tuviéramos en cuenta estos aspectos con los cuales se basó este planteamiento del problema. Lo primero es que Colombia es un país culturalmente rico. Cuenta con más de 86 grupos indígenas y con una población de afrocolombianos que está realmente en todo el país, en cada región, y que cuenta con sus características propias de una cultura. Vemos que en la Constitución Política del año de 1991 se hace un reconocimiento a este patrimonio cultural que es tan importante en nuestro país, Colombia. Y aunque Colombia es un país lleno de variedad cultural y de mucha riqueza en tradiciones ancestrales y lenguas indígenas, también es cierto que existe una gran pérdida de identidad cultural y que a los colombianos les interesa poco o nada esta riqueza con la que contamos. Y ahí va el segundo punto, es donde existe esta gran pérdida de identidad cultural que se puede ver desde la gastronomía hasta la música, que son elementos vitales dentro de una cultura. Entonces vemos cómo esta pérdida de identidad cultural ha sido gracias a la inmersión de diferentes culturas que han arrasado con la cultura que se tenía en los territorios colombianos y que se han ido perdiendo desde la llegada de los españoles, cuando ellos llegan a romper con la cultura, con la religión y aún con el idioma, y es una realidad que nos afecta aún hoy en día. Y es por esto que se quiere trabajar con los niños y los jóvenes, que son las futuras generaciones. Se quiere trabajar un fortalecimiento cultural y una apropiación de lo que a ellos les pertenece como habitantes y ciudadanos de Colombia, y pues en este caso específicamente en Armenia. Entonces ahí va el tercer aspecto a tener en cuenta, que es el contexto inmediato en el que se va a trabajar esta propuesta. Es en Armenia, Quindío, es un lugar lleno de mucha tradición cultural. En cada montaña hay como una historia, en cada río se transmite un mensaje oculto y las casas que son tan coloridas transmiten una vida y un vigor de esta transmisión cultural que se quiere generar. En esta investigación, el contexto cultural propio en el que se va a trabajar es la institución educativa Ciudadela de Occidente, que está ubicado en el barrio La Patria de Armenia, Quindío. Y a raíz de esto es que surge la pregunta de esta contextualización que hemos hecho en la institución educativa Ciudadela de Occidente. Surge la pregunta que es: ¿qué propuestas pedagógicas se pueden efectuar para fortalecer la identidad cultural en los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela de Occidente en el municipio de Armenia, Quindío? Eso es lo que podemos ver del planteamiento del problema. A continuación vamos a ver la justificación, y aquí también hay varios aspectos de los que quisiera hablar. La identidad cultural y el fortalecimiento de la identidad es un eje importante en la comunidad, ya que y el cómo se actúa se radica en la cultura, en este pedazo de la historia que se transmite de generación a generación.
Y aquí algo importante a resaltar, es un conocimiento clave que hay que tener en cuenta para esta investigación, es el término identidad cultural. El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el que se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. Entonces, esto es importante para tener en cuenta. Para que haya una buena aplicación de la multiculturalidad y más hoy en día que las tecnologías han abierto nuestros campos de comunicación pues grandemente y mundialmente, es importante crear en los niños y en los jóvenes un fortalecimiento de la identidad cultural manifestada en la correcta educación en identidad cultural tanto nacional como regional. Eh, Aquí es importante hablar de este término multiculturalidad, donde se vive en un contexto de bastantes culturas, pero en un sentido de mucho respeto y de saber que ninguna cultura es superior a otra. La mirada de esta investigación está puesta en general en los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela de Occidente, un conocimiento de sus raíces culturales por medio de la aplicación de la propuesta desarrollada en un cuadernillo pedagógico. Y con este cuadernillo pedagógico se pretende desarrollar actitudes en los estudiantes que ayuden a fortalecer la convivencia entre culturas, fomentando actitudes de tolerancia hacia el otro. Entonces aquí se pretende que puedan tener un conocimiento propio de su cultura y también que al conocer que hay otras culturas haya un respeto por estas otras culturas. A continuación vamos a ver el objetivo general y el específico. Esto es muy importante para saber qué es lo que queremos alcanzar con esta investigación. El objetivo general es fortalecer la identidad cultural por medio de un cuadernillo pedagógico que puedan usar los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela de Occidente del municipio de Armenia, Quindío. Y a continuación vamos a ver los objetivos específicos que son los que responden a este objetivo general y la forma en la que vamos a alcanzarlo, ¿no? Entonces está dividido en tres, que sería el primero, realizar un diagnóstico por medio de una encuesta a los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela de Occidente para saber los conocimientos previos acerca de la cultura cafetera y Cuyabra y su identidad cultural. Como segundo sería diseñar la estrategia pedagógica por medio del cuadernillo para el fortalecimiento de la identidad cultural con contenidos de identidad y tradiciones de Armenia para la apropiación de la cultura cafetera y cuyabra en los estudiantes del grado cuarto de la institución Ciudadela de Occidente. Y por último sería socializar la estrategia pedagógica en el cuadernillo con los estudiantes del grado cuarto de la institución Ciudadela de Occidente y sus padres de familia para fortalecer la identidad cultural en la cultura cuyabra y cafetera. Esto por un lado serían los objetivos y ya podemos pasar al marco conceptual y al marco teórico. En este punto voy a tratar primero los antecedentes investigativos y aunque no es mucho lo que se puede encontrar acerca de este tema que se va a tratar en esta investigación, se pueden resaltar estas dos investigaciones que aunque no son totalmente conectadas con lo que se va a trabajar, sí se puede tener aspectos fundamentales que se van a trabajar en esta investigación, como lo es el fortalecimiento cultural en las distintas comunidades y la importancia de conocer las historias ancestrales de la cultura y estos conocimientos, cómo se pueden dar en ámbitos escolares. Entonces, la primera investigación se llama Fortalecimiento de las formas culturales ancestrales de la parroquia Bayusin a través de talleres participativos de comunicación con alumnos de cuarto, quinto y sexto cursos del colegio a distancia de Chimborazo, extensión Bayusin. Esa sería la primera. Y la segunda se llama el Shaleu como parte del proceso de recuperación y fortalecimiento cultural del pueblo indígena Nasa del Terradentro Cauca. Entonces es importante resaltar esto que tiene mucho que ver en cuanto al fortalecimiento y también que son en contextos de Colombia, que se puede ver esta variedad cultural. Y vamos a seguir con los ejes temáticos que son muy importantes
para los fundamentos teóricos que se van a abordar y que se aborden correctamente dentro de la propuesta del fortalecimiento cultural en la comunidad que se va a trabajar, que son los estudiantes del grado cuarto de la institución educativa Ciudadela de Occidente. Y aquí contamos con 5 ejes temáticos que son muy importantes para los fundamentos teóricos que vamos a abordar correctamente en la propuesta del fortalecimiento cultural en la comunidad cuyabra de los estudiantes de grado cuarto y en la institución educativa Ciudadela de Occidente. Entonces aquí podemos ver que son 5 y cada uno de ellos es importante que tengamos bien claro cuál es su concepto y cuál es la trascendencia que va a tener en este proyecto. Como primero tenemos la identidad cultural, que es, según Molano, este concepto encierra un sentido de pertenencia en un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de influencia del exterior. Esto es la identidad cultural. Segundo, vemos que tenemos el concepto de comunidad. Y según McGowan, dice que una comunidad es un grupo social de cualquier tamaño cuyos miembros residen en una localidad específica, interactúan entre sí de forma continua y comparten un sentimiento de identidad, intereses, valores, instituciones gubernamentales y patrimonio cultural e histórico. Esta es la comunidad. Pasamos al tercero, que hablamos del método que vamos a usar para el fortalecimiento de la cultura, que es un cuadernillo pedagógico. Y según Rodríguez, el cuadernillo pedagógico se define como un instrumento de recolección de información contentivo de las actividades académicas investigativas que se desarrollen en el aula de clase durante el semestre o el año o el periodo, incluyendo las investigaciones realizadas fuera del horario pedagógico. Esto es el cuadernillo pedagógico. Pasamos a otro concepto muy importante que es la pedagogía. Y según Rojano, abordar los temas relacionados con la parte de la pedagogía conlleva hacer esfuerzos y referencias a aspectos que tienen que ver con la formación integral del hombre como ser humano y ente social ligado a perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno local, regional o nacional. Dentro de este contexto se ha encontrado que el hombre como ser humano que ha venido evolucionando, como recoge las descripciones de las diferentes eras y épocas de la historia, su trayectoria ha sido vivencias, hechos que han impulsado el desarrollo biológico, psicosocial, científico y cultural, rumbeando a lo largo de mejorar la vida, vista ahora por los entendidos como calidad de vida. Entonces, es importante saber que sobre la pedagogía actualmente se tienen muchas concepciones, pero lo que se quiere es que se pueda recoger un concepto en general donde la pedagogía muestre las propuestas de los modelos que sean considerados como tradicionales o activos, buscando siempre la formación de un hombre con capacidad de enfrentar la realidad, tanto socioeconómica como cultural y como tecnológica, que corresponda a su entorno. Y por último, pero no menos importante, es lo que queremos fortalecer, ¿no? Que es la cultura. Entonces es importante saber qué es la cultura. Y volvemos aquí a mencionar a McGowan, diciendo que la cultura es una invención humana que los seres humanos revisan y reinventan constantemente. Su finalidad es satisfacer distintas necesidades humanas, incluidas la de encontrar propuestas a preguntas que el ser humano es capaz de formular, desde la más práctica y concreta hasta la más filosófica y cósmica. Entonces, estos son los ejes temáticos que se van a manejar. A continuación, vamos a seguir con la metodología que se van a trabajar en este proyecto, y aquí vamos a hablar de 3 ítems importantes. Entonces, la primera es el tipo de investigación, y para esta propuesta se va a trabajar la investigación etnográfica. La investigación etnográfica constituye la descripción y el análisis de un campo social específico, una escena cultural determinada, ya sea una localidad, un barrio, una fábrica o una institución o cualquier tipo de otro campo,
sin prejuicio de la aplicación de otros métodos y técnicas de recolección, síntesis y análisis. La etnografía y la observación participante han desarrollado un papel fundamental en la historia de la investigación cualitativa, lo mismo que en su desarrollo reciente. Gran parte del conocimiento sobre las relaciones del campo, sobre la apertura y la dirección hacia un campo y sus miembros se han obtenido a partir de esta investigación, que es la investigación etnográfica, y es por esto que se ha escogido como metodología para este proyecto. Como segundo, vamos a hablar de las técnicas de recolección y para aquí vamos a tener 3 puntos que son bastante importantes para estos instrumentos de recolección, que serían la primero sería la observación participante, es donde el investigador etnográfico combina la observación con la participación, observa las pautas de conducta y participa en una cultura que está siendo observada. En algunas investigaciones el rol varía en el que el investigador sea observador y en la otra sea participante. Entonces vemos aquí que es importante que el que va a investigar es observador, pero también es participante. Como segundo, vemos el instrumento de la entrevista informal, que es otra técnica utilizada por los etnógrafos en el trabajo de campo. Y según Watts, en 1987, dice que su objetivo es mantener a los participantes hablando de cosas de su interés y cubrir aspectos de importancia para la investigación en la manera que permita que los participantes usar sus propios conceptos y también sus términos. Y como último, vamos a hablar de los materiales escritos, o sea, los documentos, que contribuyen una gran importancia en la investigación. Los que más se usan son los documentos oficiales, los personales y los cuestionarios. Y por último, vamos a hablar de las técnicas de análisis de la información. Así como tenemos unos elementos para la recolección de información, también necesitamos unos elementos para el análisis de dicha información. Y aquí vemos que los estudios interpretativos diferentes de las metodologías de corte cuantitativo o positivas con respecto a la secuencia de los pasos o etapas del proceso del investigador. En los trabajos interpretativos, el análisis bibliográfico, la formulación de hipótesis o temas a indagar, la recolección y el análisis de datos ocurren simultáneamente en lugar de ser fases consecutivas y separadas temporalmente a lo largo del proceso. Entonces, lo que se hace es, inmediatamente se recoge la información, se analiza. Y aunque el análisis de los datos que se van a recolectar, se pueden distinguir conceptualmente las 3 fases que conforman los tipos de operaciones diferentes con los datos, que son segmentación y codificación de unidades de significado, identificación de los temas principales o núcleos temáticos emergentes e integración e interpretación de los resultados en vectores cualitativos. No es cierto que la secuencia lineal, con lo que aquí se presenta a efectos de su presentación ordenada, no se corresponde de modo unívoco con el proceso circular y dialéctico que en realidad se ha llevado a cabo. Entonces, en la metodología podemos ver el tipo de investigación, las técnicas de instrumentos de recolección y las técnicas de análisis para este proyecto que se va a realizar. A continuación se podrá ver la bibliografía, que fue bastante consultada. Y ya, muchas gracias por su atención. Espero que este proyecto sea interesante para ustedes. Muchas bendiciones.